Buenas noches a toda la audiencia. Bienvenidos al segundo webinar, Medicina basada en evidencia. A nombre de Beringer Ingelheim, con el compromiso siempre de mantener una excelente educación médica continua, agradecemos al doctor Álvaro de Jesús Ruiz Morales a esta interesante charla. Por favor, continuemos, doctor. Doctor. Sí, buenas noches. ¿Está compartida mi pantalla ya? Quiero saber si ya está compartida mi pantalla. Sí, permítame un momento, ya le vamos a dar el rol. Ya podemos visualizar su pantalla. Muy buenas noches a todos. Quiero que hagamos una corta y breve revisión de dos temas que son interesantes. Uno de pruebas diagnósticas y el otro que tiene que ver con experimentos clínicos. Voy a empezar con pruebas diagnósticas y ustedes están viendo una fórmula médica. Supongo que la mayoría de ustedes estará de acuerdo en que no es fácil de leer y probablemente la mayoría de ustedes piensan que esto es una típica letra de médico. ¿Existe la letra de médico? A esta actriz alguien se la encontró y le preguntó: ¿cómo está, señora Julia Roberts? Bien, muchas gracias, estoy. ¿Y cómo está su familia? Mi familia está bien, dice ella. ¿Y su esposo? Mi esposo está regular. ¿Y por qué? ¿Está enfermo? No, dice ella, porque hay mejores. Y si ustedes ven, esto es el principio básico de la evaluación. Una evaluación siempre es una comparación. Siempre que se evalúa algo, se está comparando. A veces se nos olvida esto. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes podría decir cómo es la letra en general de los ingenieros de sistemas, o la letra de los psicólogos industriales, o de los teólogos, o de los abogados, o controladores aéreos. Tal vez en este momento caen en cuenta ustedes de que solamente conocemos la letra de un profesional, porque solo hay un profesional que le escribe a sus clientes, que es el médico. Así que cuando decimos que hay letra de médico, estamos cometiendo un error, porque no estamos comparando con la letra de nadie, solo conocemos la letra de los médicos. Para recordar entonces, una evaluación siempre es una comparación. Y ustedes van a ver que yo voy a ir haciendo un breve resumen de cada uno de los puntos que vamos viendo, y el primer resumen es este: toda evaluación es siempre una comparación. Hablemos de pruebas diagnósticas, y para esto me voy a servir del ejemplo del riesgo cardiovascular. ¿Qué es riesgo cardiovascular? Está definido como la probabilidad de tener un infarto en el corazón, fatal o no fatal, o un infarto en el cerebro, fatal o no fatal, en los siguientes 10 años. Probabilidad de tener un infarto en los siguientes 10 años. Calculemos en este caso clínico el riesgo de esta persona. Esta persona es una mujer de 19 años, sana, ningún antecedente familiar o personal, tiene un examen físico normal y no tiene ninguna enfermedad. ¿Cuánto es el riesgo cardiovascular de esta persona? Para calcularlo, probabilidad es lo mismo que frecuencia. Si uno piensa en términos de frecuencia al calcular probabilidad, las cosas se vuelven más fáciles. ¿Cómo?
Preguntémonos si hay 100 mujeres iguales a esta de 19 años sin factores de riesgo, ¿cuántas espera uno que se hayan muerto de un infarto en los siguientes 10 años? Y ustedes verán que la respuesta es ninguna. Es muy fácil calcularlo así. De 100 mujeres como esta, ninguna va a tener un infarto en los siguientes 10 años si no tiene factores de riesgo. Luego la probabilidad de esta persona es 0. Si cuando hablemos de riesgo o frecuencia hablamos o probabilidad, pensamos en frecuencia, va a ser más fácil calcularlo. Una probabilidad entonces o un riesgo equivale a una frecuencia. Cuando decimos que alguien tiene un 40% de riesgo de tener hepatitis C, podríamos pensarlo también. Si hay 100 personas iguales a esta, de esas 100 personas iguales a mi paciente, 40 van a tener hepatitis C. Eso es el cálculo de frecuencia. Supongamos que este hombre es atropellado por un vehículo y se fractura el fémur. Queremos llevarlo a cirugía y para llevarlo a cirugía le hacemos exámenes y encontramos que tiene una glucemia en 402. No tiene ningún factor de riesgo, ni personal ni familiar. Esto nos parece raro. ¿Qué hace uno ante una prueba diagnóstica con un resultado raro? La repite. Al repetirla nos vuelve a dar el mismo resultado. Nos preocupamos, llamamos a un especialista y el especialista viene y nos dice que hagamos otra prueba y nos da 401. Tenemos dos opciones en este momento. Una, pensar que este hombre es de malas porque además de que lo atropelló un bus y le fracturó la pierna, además de esto tiene diabetes. Y habremos caído en un error. El error es pensar que si algo se repite es porque es verdad. Y no siempre que algo se repita es porque sea verdad. Si el valor real de glucemia para esta persona es 101, ustedes notarán que 3 veces se le pidió una glucemia y 3 veces dio elevada. 3 veces se desvió el valor del valor real. Hay un error que se repite. Un error que se repite se llama sesgo. Esto es lo que es un sesgo, es un error que se repite siempre hacia el mismo lado, con una desviación sistemática de la verdad. Hay dos tipos de error. Si ustedes ven, ahí está señalado el valor real. Si hacemos varias mediciones y obtenemos todos estos resultados, hay resultados que van por encima del valor real y otros están por debajo del valor real. Aquí hay error, pero es un error que va hacia los dos lados. Es lo que se llama error aleatorio o error por azar. En cambio, si tomamos estas mediciones, vemos que están desviadas del valor real, pero inclinadas hacia un lado. O, en este caso, también están inclinadas hacia el otro lado. Esos son dos ejemplos de sesgo. Y ahí están los dos tipos de error que podemos encontrar. Error en la investigación. Error aleatorio o por azar y sesgo o error sistemático. Y miren cómo en el segundo ejemplo hay una de las dos mediciones tiene además error aleatorio. No solo está desviado, sino que ni siquiera da el mismo valor siempre. Los dos tipos de error que podemos encontrar entonces son el error aleatorio o azar y el error sistemático o sesgo. Vamos a evaluar una prueba diagnóstica. ¿Cómo hacemos? Necesitamos un patrón de oro. Un patrón de oro es un examen que nos dice la verdad. Necesitamos saber la verdad para poder evaluar si el examen nuevo sirve o no sirve. Generalmente el patrón de oro es una muestra de tejidos o la autopsia. Pues siempre que tenemos tejidos, en general tenemos el patrón de oro. En algunos casos una prueba de laboratorio muy específica puede servir como patrón de oro. A veces la evolución en el tiempo nos dice si una persona tenía o no apendicitis. Una semana después sabemos que sigue bien, probablemente no tenía apendicitis. Y
Un buen patrón de oro es un internista. Bueno, no, esto es porque yo soy internista y estoy haciendo una broma. Pero en general, el patrón de oro es una prueba que nos dice la verdad. ¿Por qué la necesitamos? Porque tenemos que tener un patrón de oro para evaluar una prueba. Vamos a evaluar cuál es la sensibilidad de una prueba. Tomamos entonces personas enfermas. ¿Cómo sabemos que están enfermas? Porque el patrón de oro nos lo dice. Entonces voy a tomar 100 personas con la enfermedad determinadas por el patrón de oro y les aplicamos el examen que queremos probar. En el examen que queremos probar, 93 salen positivos. Quiere decir, 93 son identificados por esa prueba como personas enfermas. Esto nos dice que si hay 100 con la enfermedad y 93 fueron positivos, la sensibilidad es 93%. Y ahí ustedes vieron cómo se hace el cálculo, no hay que saberse la fórmula, es 93 de 100. Si hubiera sido 48 de 172, se hace una regla de 3 simple. Y esto es lo que es la sensibilidad, es la capacidad de un examen para detectar al enfermo como enfermo. O podríamos decir también que es la proporción de sujetos con la enfermedad que tienen una prueba positiva. Sensibilidad entonces es clasificar al enfermo como enfermo. Ahora miremos la especificidad. En la especificidad tomamos solamente personas sanas. Tomamos 100 personas sin la enfermedad. ¿Cómo sabemos que no la tienen? Por el patrón de oro. Hacemos la prueba y encontramos que 89 de esas 100 personas son identificadas como sanas o como que no tienen la enfermedad. Esto quiere decir que la especificidad es 89%. La especificidad entonces es la capacidad de un examen para detectar al sano como sano, o podríamos decir también es la proporción de sujetos sin la enfermedad que tienen una prueba negativa. En nuestro resumen, entonces, la especificidad es clasificar al sano como sano. Ahora miremos, si tenemos sensibilidad, nuevamente 100 enfermos y 93 son identificados como enfermos, esa es la sensibilidad, 93%, pero hay 7 que no fueron identificados como enfermos. Esos 7 son falsos negativos. Y aquí vemos que cuanto más alta sea la sensibilidad, menor será el número de falsos negativos. Así que si queremos pocos falsos negativos, una prueba con buena sensibilidad es la que nos ayuda. Si queremos saber si una persona tiene un infarto, tener un infarto es algo grave, dejar de diagnosticar el infarto es grave, luego no queremos falsos negativos. Así que para diagnosticar un infarto vamos a utilizar una prueba que tenga muy buena sensibilidad. Ahora miremos la especificidad. Si tenemos 100 sanos, 100 personas sin la enfermedad, 89 fueron identificados como sanos. Eso quiere decir que 89% es la especificidad. Habrá 11 de esos 100 que no fueron identificados como sanos. Esos son falsos positivos. Cuanto más específica sea una prueba, menor número de falsos positivos tendrá. Entonces, si necesitamos evitar los falsos positivos, necesitamos una prueba que tenga alta especificidad. Piensen ustedes en la necesidad de hacer diagnóstico de infección por VIH. No queremos un falso negativo. No queremos tampoco un falso positivo. Así que necesitamos una prueba que tenga muy buena especificidad para no decirle a alguien que no está infectado que tiene infección por VIH.
Para eso nos sirven la sensibilidad y la especificidad, para saber si un examen es bueno o no y para escoger el examen según lo que necesitemos. Ahora, en la práctica clínica casi nunca hacemos evaluación de pruebas diagnósticas. Casi nunca tenemos una prueba nueva para saber si es buena o no. Generalmente lo que tenemos es un paciente en quien queremos saber si existe o no una enfermedad. Para esto le hacemos un examen y cuando nos llega el resultado del examen, queremos saber si el resultado del examen indica que tiene o no la enfermedad. Para eso usamos los valores predictivos. Una vez hecho el examen, ¿cuál es la probabilidad de que lo que tiene el paciente corresponda con lo que indica la prueba? Y para esto, miren que tomamos de manera diferente los datos. Tomamos las personas con resultados positivos, todos aquellos que tengan examen positivo, y estos los vamos a dividir en los que sí tienen la enfermedad según el patrón de oro o los que no la tienen. Si resulta que hay 97 de los 100 que tienen examen positivo, que tienen la enfermedad, podríamos decir que el valor predictivo positivo es 97%. Y esto es lo que usamos en la clínica. El paciente vuelve a nosotros con el resultado del examen y es positivo. Si es positivo, en este caso, pensaríamos, si hubiera 100 personas iguales a él, 97 tendrían la enfermedad. Luego, 97% es un valor predictivo alto que nos ayuda muchísimo. El valor predictivo positivo, entonces, es la probabilidad de sí tener la enfermedad cuando el resultado es positivo. Mire que esto es el modo de pensar del clínico. Así pensamos los clínicos. Nos llega el resultado y si es positivo queremos saber cuál es la probabilidad de que porque el examen es positivo el paciente tenga la enfermedad. Podríamos decir también que el valor predictivo positivo es la proporción de sujetos que tienen examen positivo que sí tienen la enfermedad. Y si hay valor predictivo positivo, también hay valor predictivo negativo. En el resumen, valor predictivo da la probabilidad, dado un resultado, de sí tener la condición. Y el valor predictivo negativo ya no tomamos los del resultado positivo, sino los que tienen resultado negativo. Y si tenemos que de los que tienen resultado negativo, 84 son sanos, ese es el valor predictivo negativo, 84%. Si nuestro paciente llega con un resultado negativo, si hubiera 100 como él, 84 tendrían la enfermedad. Piénsenlo de esta manera. Si hubiera 100 como él, si hubiera 100 como él, habría 16 que tendrían una prueba negativa, pero sí tendrían la enfermedad. Mírenlo acá, tenemos 100 personas con resultado negativo, hay 84 que salieron negativos, pero hay 16, que es el complemento, que salieron positivos. Para eso nos sirven los valores predictivos. Supongamos que ustedes quieren usar sangre de una persona, de un donante, para ponerlo a su paciente. Si ustedes quieren donar sangre, quieren decidir si aceptan o no la sangre de ese paciente, le hacen una prueba de VIH al donante y la prueba es negativa. Pero si el señor tiene una alta probabilidad de tener infección por VIH, un valor predictivo negativo de 84% nos diría, cuidado, porque de cada 100 personas con prueba negativa, 16 sí van a tener infección por VIH. Esa es la utilidad de los valores predictivos. El valor predictivo negativo entonces es la probabilidad de no tener la enfermedad cuando el resultado es negativo o la proporción de sujetos con examen negativo
que no tienen la enfermedad. El valor predictivo positivo entonces es la probabilidad dado un resultado de sí tener la condición, y el valor predictivo negativo es la probabilidad dado el resultado negativo de no tener la condición. Esto es un breve resumen de pruebas diagnósticas. Ahora vamos a cambiar a los experimentos clínicos y voy a mencionar algunas cosas importantes de los experimentos clínicos. Miren un buen ejemplo, un bonito ejemplo de un experimento clínico. Sabemos que cuando una persona tiene un infarto, el riesgo de tener arritmias que produzcan la muerte es alto. Entonces, una persona que conocía esto hizo un estudio y a personas que tenían un infarto quiso ver si darles un antiarrítmico suprimía las arritmias ventriculares. Miren lo que ocurrió. Aquí está la frecuencia de arritmias en la línea de base. A estas personas les dieron un antiarrítmico y claramente la frecuencia de arritmias disminuyó. Los cambiaron a placebo y la frecuencia de arritmias aumentó. Volvieron a cambiar los antiarrítmicos y la frecuencia disminuyó. Esto es un bonito ejemplo de un estudio, un experimento clínico cruzado, en el que a una persona se le da un medicamento, luego se le pasa a placebo, luego el medicamento, y fue el primer estudio que se hizo con antiarrítmicos en personas con infartos, y con base en este estudio se decidió que a toda persona con un infarto debería dársele de manera profiláctica un antiarrítmico. Esto fue en 1981. Sin embargo, 10 años después se encontró que el uso rutinario, regular de antiarrítmicos en personas con infartos implicaba riesgos importantes y no debería utilizarse. ¿Qué hacemos entonces ante el resultado de un experimento clínico? ¿Cómo sabemos si creerle o no creerle? ¿Cómo sabemos si está bien hecho o no está bien hecho? Esto es lo que quiero que miremos al hablar de algunos aspectos de los experimentos clínicos. ¿Cómo sabemos la efectividad de una intervención? La sabemos, esta es la publicación del estudio que les mencioné, la sabemos a través de un experimento clínico. Así que para evaluar una intervención se hace un experimento clínico. Siempre que se haga un experimento clínico, se hace para evaluar una intervención. El experimento clínico, el resumen que voy a hacer en este caso, está en este color vino tinto. El experimento clínico es el diseño de investigación que se usa para evaluar intervenciones. Y cuando yo quiero saber si un experimento publicado está bien hecho o no, eso es lo que se llama hacer apreciación crítica, yo debo hacerme 3 preguntas básicas. La primera es, ¿son válidos los resultados de este estudio? ¿Puedo creerle? Pero lo que hay detrás de esta pregunta es, ¿está bien hecho el estudio? A esto es a lo que llamamos validez interna. La respuesta a la pregunta de validez interna nos dice, el estudio está bien hecho. Una vez que sepamos si el estudio está bien hecho, miramos cuáles son los resultados. Y una vez que hayamos mirado cuáles son los resultados, debemos preguntarnos si los resultados de ese estudio me van a servir con mi paciente. Es decir, si son generalizables a mi paciente, aplicables a mi paciente. Ese concepto es el que se llama validez externa. Y aquí están los 3 elementos de la apreciación crítica. Cuando miramos un estudio publicado, debemos evaluar, ¿está bien hecho? Si está bien hecho, miramos los resultados y una vez que sepamos los resultados, si son interesantes, decidimos si pueden o no aplicarse a nuestros pacientes. Miren este ejemplo, se quería saber si había relación entre cirrosis y consumo de alcohol. Se tomó un grupo de personas que tenían cirrosis y se averiguó si consumían alcohol de manera abundante o no. Y aquí se encuentra que 80 de los que tenían cirrosis eran consumidores fuertes de alcohol y 20 no. Pero
esto no nos dice nada hasta que no tengamos un grupo control, un grupo de personas sin cirrosis, para saber si la cirrosis está asociada con alcohol. Se tomó entonces como control un grupo de personas que llegaban a urgencias por trauma, cualquier tipo de trauma. Y en estas personas se encontró que 40 de cada 100 eran consumidores de alcohol y 60 no. Con estos datos, ahora sí podemos calcular cuál es la asociación entre alcohol y cirrosis. Y aquí podemos ver un concepto que con frecuencia ustedes oyen, que es el OR, Odds Ratio, o riesgo relativo indirecto. Y el riesgo relativo indirecto, o el Odds Ratio en este caso, es de 6. ¿Cómo se interpreta esto? En este estudio que estamos viendo, fue 6 veces más frecuente que se encontrara consumidores de alcohol entre los que tenían cirrosis. 6 veces más frecuente que entre los que no tenían cirrosis. Muchos de ustedes se deben estar preguntando si ese es un control apropiado. Si una persona que llega a urgencias por un trauma es representativo de la población general. Y probablemente ustedes están pensando, no, ese no es un buen control, porque quien llega a urgencias por trauma probablemente está, en algunos casos, puede ser frecuente, están relacionados los traumas con consumo de alcohol. Piensa en una persona que conduce bajo efectos del alcohol, tiene un trauma, llega a urgencias, luego ese control no es apropiado. Ahí hay un sesgo de selección, estamos cometiendo un error porque en nuestro control estamos buscando personas que tienen alta probabilidad de consumo de alcohol. Luego, no nos sirve este control. Tomemos controles de personas que llegan a urgencias que no han tenido trauma, miren los datos y ahora sí podemos hacer el cálculo real de la asociación entre cirrosis y consumo de alcohol y miren que el OR es de 36. Es 36 veces más frecuente encontrar consumidores de alcohol en los que tienen cirrosis que en los que no tienen cirrosis. ¿Por qué hablo de esto? Hablo de esto porque el sesgo, que ya vimos que es una forma de error, debe ser evitado y es una de las explicaciones de un resultado de un estudio. Así que cuando vamos a evaluar si un estudio está bien hecho, lo primero que tenemos que averiguar es si hay o no sesgos. Sigamos adelante, vamos a evaluar un medicamento. Usamos un experimento clínico porque es el evaluador de intervenciones. Y le damos a 24 hipertensos captopril y 21 de ellos, el 87%, llegan a lo normal y a 21 hipertensos les damos un genérico y encontramos que 18 llegan a lo normal, el 85%. La pregunta entonces es, si con un medicamento llegó a lo normal el 87% y con el otro medicamento el 85%, ¿cuál es mejor? ¿Cuál dirían ustedes que es mejor? ¿87 o 85? Y probablemente ustedes están pensando, no hay mucha diferencia. Bueno, es verdad, no hay mucha diferencia y aquí hay un concepto fundamental para la investigación. Siempre que se evalúan los resultados de un estudio de investigación, los resultados pueden deberse al azar. Siempre. El resultado puede haber estado dado por azar, por error aleatorio. ¿Cómo sabemos entonces si esto se debe a error aleatorio o no? Calculamos la probabilidad de error. ¿Y cómo se calcula? Utilizando un experimento, perdón, una prueba estadística. Eso es lo que hace la estadística. Supongamos que usamos la prueba y la prueba estadística nos dice que la probabilidad de error es 9 en 100. Probablemente esto no es familiar para muchos de ustedes, no es una manera de hablar corriente. Cambiemos la expresión, la probabilidad de que se deba al azar es 9%. Tampoco es una forma corriente de ver las cosas.
Entonces les voy a dar los resultados como nos dan los resultados siempre en los experimentos. La P fue de 0.09. Y ahora ustedes ven qué es lo que es la P. La P es exactamente eso. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado se haya debido al azar? Mírenlo otra vez. Aquí están los resultados. Lo primero que uno hace es mirar si hay diferencias. Si hay. Lo segundo es pensar, esa diferencia puede deberse al azar. Y como puede deberse al azar, hay que calcular la probabilidad y la probabilidad es el valor de P. Si el valor de P es menor de 0.05, decimos que es estadísticamente significativo. Eso quiere decir, es poco probable que se deba al azar. Así que el valor de P es la probabilidad de que el resultado se deba al azar. Y el efecto del azar debe ser controlado. Continuemos nuestro resumen entonces. Si yo quiero saber de la validez interna, averiguo si hay sesgos y averiguo cuánto es la probabilidad de error aleatorio con una prueba estadística. Algunos de ustedes deben haber oído que vivir cerca de los aeropuertos hace que la gente se enferme más. Hay un estudio que muestra que vivir cerca de los aeropuertos significa más riesgo de accidente, pero hay un estudio que se hizo en 3 ciudades en el oeste de Estados Unidos, cerca de Seattle, que mostró que las personas que vivían cerca de los aeropuertos tenían más riesgo de desnutrición, de enfermedad mental y suicidio, de cáncer y de falla cardíaca. Esto implicaría que vivir cerca de los aeropuertos hace que uno se enferme más. Cuidado porque ser pobre hace que uno se enferme más. Y ser pobre hace que uno viva cerca de los aeropuertos. Porque vivir cerca de los aeropuertos implica que hay ruido y es un sitio donde uno tal vez no quisiera vivir. En este caso, se enferman más las personas que viven cerca de los aeropuertos, no porque vivan cerca de los aeropuertos, sino porque tienen condiciones económicas que no son tan apropiadas. Esto es lo que se llama un factor de confusión. ¿Cómo podríamos saber si vivir cerca de los aeropuertos hace que uno se enferme más? Probablemente muchos de ustedes tuvieron la experiencia del aeropuerto de Quito. Si se hubiera tomado a las personas que vivían cerca del aeropuerto de Quito y se hubieran dividido entre aquellos con buenas condiciones económicas y aquellos con malas condiciones económicas, con toda seguridad tienen peores indicadores de salud los de malas condiciones económicas, aunque vivan cerca de los aeropuertos comparados con los de buenas condiciones que viven también cerca del aeropuerto. Luego, ese es un buen ejemplo de un factor de confusión. No es vivir cerca del aeropuerto, es la condición económica. Otro factor de confusión podría ser quienes consumen café tienen más riesgo de cáncer de pulmón. Esto es verdad, pero hay un factor de confusión y es que quienes fuman toman café y el factor de riesgo es fumar, no consumir café. Los factores de confusión son formas de error en donde un factor está relacionado con la exposición y también con el desenlace. Fumar está asociado con cáncer de pulmón y fumar está asociado con consumo de café. Es un factor de confusión. ¿Cómo evaluamos entonces si hay validez interna de un estudio? Averiguamos si hay sesgo, error aleatorio o factores de confusión. Y eso es lo que nos da la validez interna de un estudio. Si yo les digo que para tratar la equidosis mártica un antitriópsico es bueno porque cura el 94% de la población, no sabemos nada de esto. No sabemos si es bueno o no porque no lo hemos comparado. Si lo comparamos con un placebo, vemos que realmente el antitriópsico no sirve para nada. Así que para evaluar siempre hay que comparar. Por eso los experimentos clínicos siempre deben tener un grupo control. Sin embargo, cuando vamos a asignar a los tratamientos para hacer un experimento clínico, unos pacientes deben quedar asignados a tratamiento A y otros a tratamiento B. ¿Quién hace la asignación? Siempre la asignación se debe hacer por azar, siempre. Esto quiere decir que el azar es quien decide quién va a tratamiento A o tratamiento B.
Si hacemos esto, evitamos los sesgos en la asignación. Y esto hace que se repartan por igual los aspectos conocidos y los no conocidos. Y si no son simétricas las distribuciones, es decir, si quedaron más hombres o más mujeres en un grupo, esas diferencias se deben al azar y no a un sesgo, porque fue hecha la distribución por azar. Luego se pueden controlar con pruebas estadísticas. Por eso, la parte más importante de un experimento clínico es que sea aleatorizado. Y por eso, la primera pregunta que uno se hace siempre es si los pacientes fueron aleatorizados. Siempre que ustedes quieran saber si un experimento clínico está bien hecho, averigüen si fueron aleatorizados los pacientes. Si fueron aleatorizados, pueden seguir leyendo el estudio. Lo segundo, uno se pregunta si los pacientes eran comparables, los de los dos grupos. Para eso, siempre la tabla número 1 de un experimento nos compara las características de los pacientes que quedaron asignados al tratamiento A o al tratamiento B y miramos en detalle si fueron comparables o no fueron comparables. Ese es el segundo paso que hay que hacer siempre, mirar la tabla número 1 o la tabla de distribución de los pacientes para saber si fueron comparables. Ahora les voy a mostrar los resultados de un estudio. Un estudio que se hizo para evaluar dolor en miembros superiores, perdón. Y a los pacientes se les daba o amitriptilina, que es un medicamento que sirve para el dolor, o se les hacía acupuntura. A los pacientes se les dijo, ustedes van a ser asignados al azar a amitriptilina, que es un medicamento que se usa para dolor, tiene otros usos también, pero antidepresivo, en fin, pero sirve para dolor y puede tener algunos efectos como mareo o náuseas, se les explicaba a los pacientes, o ustedes pueden quedar asignados por azar a acupuntura, y bueno, todo el mundo sabe lo que es acupuntura. Miren los resultados del examen, les fue claramente mejor, cuanto más abajo quede la curva, quiere decir que el resultado es mejor, les fue mejor a los de amitriptilina comparados con los de acupuntura. Miren los efectos adversos al final del periodo. A 19% de los pacientes que recibieron acupuntura les ocurrió dolor durante el tratamiento. 12% dijeron que habían sentido dolor al retiro de la aguja. 4% tuvieron enrojecimiento en el sitio de la inyección de la aguja, de la punción. Y bueno, hubo otros efectos. Y los de amitriptilina, 25% tuvieron mareo, 23% tuvieron boca seca. Y bueno, hubo otros efectos adversos. Era lo que se esperaba. Lo curioso es que nunca se les hizo acupuntura y nunca se les dio medicamento. El medicamento era placebo y nunca se les hizo una punción. Había un aparato como estos aparatos que se usan para poner insulina, que es como un bolígrafo. Estos aparatos se ponen sobre la piel, suena, y en teoría la aguja debería salir y pinchar, pero nunca los pinchó. Ellos creían que habían tenido una punción, pero nunca la tuvieron. Y miren lo curioso que 19% se quejaron de que les había dolido la entrada de la aguja cuando nunca entró la aguja, y a 12% les dolió la salida de la aguja cuando no hubo aguja. Y 25% de los que recibieron lo que ellos creían que era amitriptilina tuvieron mareo y 23% boca seca cuando realmente estaban recibiendo un placebo. Este estudio es muy bonito y nos dice, no deberíamos decirle al paciente o el paciente no debería saber qué está recibiendo. Para esto se usa el enmascaramiento. ¿Cómo ha debido hacerse? El estudio ha debido hacerse a unos dándoles placebo y a otros dándoles amitriptilina real. Y a los que se les daba amitriptilina real se usaba el aparato este que no ponía aguja y a los otros hacerles acupuntura real mientras recibían placebo. Eso es lo que se llama doble simulación. ¿Por qué? Porque a no ser que enmascaremos o ceguemos a los pacientes, ellos van a influir en los resultados.
Idealmente, entonces, debe haber triple enmascaramiento. El sujeto no sabe qué está recibiendo, el evaluador tampoco, y quien hace el análisis tampoco. Así que el experimento clínico aleatorizado idealmente debería ser enmascarado o doble o triple enmascarado. Por eso la tercera pregunta es si la evaluación se hizo enmascarada. Y la cuarta, de 5 preguntas, es si fueron seguidos todos los sujetos. Supongamos que nos dicen que hay un medicamento que produce la muerte en la primera semana de consumo. Alguien hace un estudio, no suena muy ético, pero alguien hace un estudio en el que a 1000 personas les va a dar ese medicamento por 2 semanas para saber si hay muertes en la primera semana. Cuando se acaban las 2 semanas del estudio, vuelven 799 pacientes. Bueno, hay uno que sabemos que no volvió porque se murió y se murió porque tuvo un accidente de tráfico que no tuvo nada que ver con el medicamento. Luego tenemos datos en 800 pacientes y realmente no hubo muertos en la primera semana. ¿Podríamos decir que el estudio, que este medicamento no causa muertes? No podemos porque nos faltan 200 pacientes. Y probablemente esos 200 pacientes podrían haber sido los que se murieron. Por eso la cuarta pregunta es si fueron seguidos todos los sujetos. Cuando ustedes le dan un estudio en el que les dicen que se hizo con 5.000 pacientes y les den los resultados con 3.000 pacientes, preocúpense, porque ¿qué pasó con los otros 2.000? Idealmente debe haber seguimiento completo y a uno le tienen que contar qué pasó con cada uno de los pacientes. ¿Por qué? Porque no terminar un estudio puede significar que el sujeto está muerto, o se mejoró, o el señor se fue del país o de la ciudad, o los efectos adversos lo asustaron. Por eso deben haber sido seguidos todos los sujetos. Y el último aspecto es, vamos a evaluar un medicamento para bajar de peso. A todos los pacientes se les hace ejercicio, dieta y son citados 12 veces para control. Vamos a probar en uno un medicamento y en el otro un placebo. Y bueno, a un grupo se le hizo consejería nutricional. Aquí les damos la medicación A y en el otro grupo les damos medicación B, que realmente es un placebo. Les fue mejor porque bajaron más de peso a los que recibieron la medicación A. ¿Podríamos decir que medicamento A es mejor que el medicamento B? Claramente no, porque los que recibieron medicamento A recibieron consejería nutricional y no podemos saber si la reducción de peso fue por la consejería nutricional o por el medicamento o por la combinación de cosas. ¿Esto qué nos dice? Cuando vamos a hacer un experimento, el tratamiento debe ser exactamente igual para todos y la única diferencia debe ser el medicamento de investigación. Por eso la quinta y última pregunta es si todos fueron tratados de la misma manera, excepto por lo estudiado. Deberían ser iguales y no debe haber tratamientos diferentes. Ese es el resumen de los 5 aspectos que uno debe evaluar para la validez interna. Ahora, ¿cómo sé la validez externa? Mirando los criterios de inclusión y exclusión. Y como un consejo práctico, si ustedes ven que su paciente hubiera podido entrar al estudio porque cumple los criterios de inclusión y no tiene ninguno de los de exclusión, a ese paciente se le hubiera podido aplicar el resultado del estudio. Entonces, para hacer un resumen general, ¿cómo evaluamos la validez interna? Miramos estos 5 aspectos de un experimento clínico. Si se hizo aleatorización, si eran comparables los grupos, si se hizo evaluación enmascarada, si lo no experimental fue igual para todos y si se siguió a todos los sujetos. Una vez que sabemos que los resultados son buenos, miramos los resultados y cómo sabemos si son aplicables a nuestros pacientes. Miramos los criterios de inclusión y de exclusión y, como consejo práctico, si el paciente que tenemos hubiera podido entrar al estudio, se le pueden aplicar los resultados del estudio. Esto es un resumen de cómo evaluar un experimento clínico y con esto
quiero terminar para dar paso a inquietudes que ustedes puedan tener. De antemano agradeciéndoles que me hayan permitido hablar con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por esta interesante charla. Quiero mencionar antes de iniciar con las preguntas, por favor, a todos los participantes. En este momento procedemos a realizar las preguntas que hayan tenido durante la ponencia. Lo pueden hacer mediante nuestro chat, que se encuentra incorporado en nuestra plataforma, por favor. Para iniciar, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo debemos elegir la estrategia idónea para diagnosticar un problema de salud? Para hacer el diagnóstico, digamos, para definir la estrategia diagnóstica, lo primero que debemos hacer es calcular la probabilidad de que la persona tenga la condición. Esto lo hacemos los médicos siempre, lo que pasa es que no lo hacemos de manera explícita. ¿Cómo es esto? Pensamos, tenemos enfrente un paciente con, por ejemplo, 54 años, tiene pérdida de peso, ictericia y dolor lumbar. Una persona de esa edad con ictericia, acompañado de dolor y pérdida de peso en los últimos meses, probablemente tiene una enfermedad neoplásica y probablemente sea una enfermedad del páncreas. Pensaríamos, ¿qué nos puede explicar esto? Si tuviéramos 100 pacientes iguales a este, ¿cómo más podríamos explicar los síntomas? Podría ser una neoplasia del páncreas o podría ser una neoplasia de la vía biliar, que es un poco menos frecuente en hombres, es más frecuente en mujeres. Luego tendríamos una probabilidad preexamen o probabilidad de que la persona tenga la condición elevada de un cáncer de la próstata, del páncreas. Luego necesitaríamos hacer imágenes diagnósticas que nos evalúen el páncreas, una resonancia de abdomen o una tomografía de abdomen. ¿Cómo decidir la estrategia? La decidimos siempre con el cálculo de la probabilidad preexamen. Un hombre joven con dolor torácico opresivo, un hombre de 21 años, dolor torácico opresivo, es poco probable que tenga un infarto. Probablemente en una persona joven con dolor torácico opresivo debemos pensar primero en algo que es más frecuente y probable en esa edad y condición, como enfermedad ácido péptica, digamos espasmo esofágico por reflujo, eventualmente algunas otras cosas. Fíjense que para decidir la estrategia, lo primero que tenemos que hacer es pensar cuál es la probabilidad que tiene nuestro paciente. Y para eso usamos frecuencias. De cada 100 hombres de 22 años con dolor opresivo, ¿cuántos tendrán un infarto real? Muy pocos, probablemente ninguno. Luego nos vamos por otra estrategia. Esa es más o menos, digamos, la primera aproximación. ¿Cómo decidir cuál examen? Para eso entonces usamos la sensibilidad y especificidad de las pruebas. Digamos que tenemos un hombre diabético hipertenso que llega a urgencias con dolor opresivo retroesternal. Ahí sí la probabilidad de infarto es altísima, 90-92%. Entonces queremos usar una prueba que tenga muy alta sensibilidad. Alta sensibilidad quiere decir una prueba que sea capaz de detectar al enfermo como enfermo y que tenga pocos falsos negativos. Entonces usamos una prueba de alta sensibilidad. Un electrocardiograma tiene una sensibilidad baja de 70% más o menos. Las troponinas tienen una sensibilidad alta, mayor de 95%. Luego nos decidimos por una troponina, si es que queremos hacer solamente un examen. Si el paciente tiene poco tiempo de dolor, la troponina no va a servir porque la troponina en las primeras horas no se aumenta, las primeras 2-3 horas no se aumenta. Ustedes ven, este es el proceso diagnóstico, calcular la probabilidad preexamen y escoger la prueba según lo que necesitemos.
Muchas gracias, doctor. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la toma de decisiones en APS relacionadas tanto con el paciente como con el profesional de la salud? Los factores relacionados. Lo que uno debe tener en cuenta es varias cosas. Primero, ¿cuál es la historia del paciente? ¿Qué tiene el paciente? ¿Cuáles son los antecedentes del paciente? ¿Cuál es la enfermedad que tiene y cuál es su pronóstico de vida? Lo segundo, ¿cuáles son las condiciones actuales? ¿Qué es lo que lo lleva a que esté frente a nosotros para ser atendido? Pues si nos llega una persona que tiene una enfermedad avanzada, maligna, severa, con mal pronóstico y viene por una neumonía severa, pues eso ya nos permite hacernos una idea de cómo debemos enfocar al paciente. Un paciente con una enfermedad avanzada que viene con una complicación de una enfermedad avanzada, esto nos dice, tenemos una persona que tiene un mal pronóstico de vida y eso nos ayuda a decidir si hacemos o no un tratamiento avanzado o no. Básicamente la idea es qué tiene el paciente, cuál es su historia antigua, qué tiene en ese momento, cuáles son las complicaciones o enfermedades actuales. Y claro, siempre hay que tener en cuenta cuáles son las preferencias del paciente, qué es lo que él quiere que se haga. Y si el paciente no está consciente, recuerden esto siempre. La primera decisión sobre qué se hace con una persona es del paciente. Él es quien tiene la autoridad y él puede decir, yo quiero que me hagan reanimación cardiopulmonar o no, yo quiero que me intuben o no, yo quiero que me lleven a cuidado intensivo o no. Él tiene esa capacidad para decidir y eso hay que respetarlo. La segunda decisión es del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Si nos llega un paciente inconsciente o un paciente que no está en capacidad de tomar decisiones, ¿cómo decidimos qué hacer? Dado que el paciente no puede decirnos cuáles son sus preferencias, si viene con familiares o con personas que lo conocen, nosotros podemos averiguar qué dijo él en vida, qué quería él. Hay muchas personas que dicen, si yo me enfermo, no quiero que me lleven a cuidado intensivo. Si yo me enfermo, no quiero que me reanimen o que me hagan medidas extraordinarias si me pongo muy enfermo. Así que la primera decisión es del paciente, la segunda decisión también es del paciente, lo que él hubiera dicho en vida. Y de ahí en adelante siguen personas como el cónyuge, los hijos, los padres, que pueden ayudar. Pero como médicos siempre pensamos en la condición de base del paciente, la enfermedad actual del momento y las preferencias del paciente. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo interpretamos el hazard ratio en la evaluación de resultados de los estudios? Permíteme un ratito. De los estudios cuando hay una validación interna. Sí, vamos a mirar cómo se interpretan el riesgo relativo y el hazard ratio, que se interpretan de la misma manera. Se hizo un estudio para saber si había relación entre tabaquismo y demencia y se están viendo mis diapositivas, ¿cierto? Permíteme un ratito. Sí. Bueno, se hizo un estudio en mayores de 60 años y se encontró que fumar protegía contra la demencia y se encontró un riesgo relativo de 0,88. ¿Cómo interpretar el riesgo relativo de 0,88? La interpretación es igual cuando se habla de hazard ratio. Hazard ratio es el riesgo relativo, pero con densidad de incidencia. Cuando se habla de que un paciente participó durante meses en un estudio, 3 meses, otro paciente 6 meses, otro 12 meses, el análisis se hace con riesgo relativo, pero se informa
como hazard ratio. La interpretación es exactamente la misma. La vamos a mirar acá. El riesgo relativo es el riesgo de tener una enfermedad en los expuestos a algo comparado con el riesgo en los no expuestos. Por ejemplo, riesgo de cáncer de páncreas en los que toman café, 3. En los que no toman café, 3. Riesgo relativo, la división es 1. Acabamos de ver, riesgo relativo de 1 implica que no hay riesgo. No aumenta el riesgo, no baja el riesgo. Miremos ahora cómo nos lo presentan. Siempre nos lo presentan en una tabla gráfica y siempre la línea del centro es el 1. Y miren, este riesgo relativo de 1 quiere decir ni aumenta el riesgo ni lo baja. Segunda posibilidad, riesgo de cáncer de pulmón en los que fuman, 12. En los que no fuman, 3. Riesgo relativo, 4. ¿Qué nos está diciendo esto? Es 4 veces más frecuente el cáncer en los que fuman. Y mírenlo cómo nos lo dan de manera gráfica. 4 hacia el lado derecho quiere decir aumenta en 4 veces el riesgo de tener cáncer. Y ahora miremos el tercero y último posible resultado, el riesgo de cáncer de colon. En los que consumen más de 25 gramos de fibra, 3. En los que no consumen fibra, 6. Riesgo relativo 0,5. Es menos de 1. ¿Cómo se interpreta? Consumir fibra, más de 5 porciones de frutas y verduras al día, esto es verdad, disminuye a la mitad el riesgo de cáncer de colon. Y ahí está la interpretación de un riesgo relativo menor de 1. 0,5 quiere decir que de 1 baja el riesgo a 0,5, a la mitad. Y mírenlo ahora gráficamente, queda del otro lado. Así que cuando nos presentan los riesgos relativos, si es más de 1, quiere decir que hace daño, menos de 1, protege. Si se están comparando medicamentos, pues de un lado le irá mejor al control, del otro lado le va a mejorar la intervención. Pero hay una cosa que debemos mencionar. Digamos acá tenemos este riesgo relativo. Este riesgo relativo nos dice cuánto es la probabilidad de tener un infarto si uno tiene el colesterol alto. Y allí dice que es 4.5. Eso quiere decir que el que tenga un infarto tiene 4.5 veces más riesgo de tener, perdón, el que tenga colesterol alto tiene 4.5 veces más riesgo de tener un infarto que el que lo tiene normal. Pero allí hay una trampa. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que el resultado no es igual para todos, hay variación. ¿Cómo sabemos la variación? Para cada paciente el resultado puede ser ligeramente diferente. Miren, aquí hay variación. Hay una medida que nos dice entre qué límites queda el 95% de la población. Y esos límites nos los dibujan gráficamente y además nos dan los números. Y ahora sí podemos interpretarlos. Ahora sí podemos decir entonces, y esos son los intervalos de confianza del 95%, tener el colesterol alto hace que se aumente el riesgo de tener un infarto 4.5 veces. Puede que no sea tan alto, sino solo 3.6 veces, o puede que sea 5.4 veces, pero siempre aumenta. Ahora miremos un riesgo protector. Este es el riesgo de tener el colesterol bueno elevado. 0,45 protege. 0,45 es lo mismo que bajar 55%. A 0,45 le faltan 55 para llegar a 1. Ustedes van a ver esto con frecuencia. Un riesgo relativo menor de 1, como este, 0,45, se presenta como un porcentaje. Dice el riesgo relativo es 0,3, luego se redujo en 70% el riesgo. Ya ustedes saben que es lo que le falta a 0, al riesgo relativo para llegar a 1, el complemento. Y ahí están los intervalos de confianza y ustedes ven que protege. Ahora miren lo que pasa con el cigarrillo y el riesgo de demencia. El riesgo relativo es 0,88. Quiere decir que fumar baja 12% el riesgo de demencia. Aquí están los intervalos de confianza y ahora interpretemos los intervalos de confianza.
Uno de los intervalos quedó hacia un lado, quiere decir que fumar baja 25% el riesgo de tener demencia. El otro intervalo quedó hacia el otro lado, lo que quiere decir que fumar aumenta en 38% el riesgo de demencia. ¿Algo puede ser bueno y malo a la vez? No. Entonces, siempre que veamos un intervalo de confianza que cruza el 1, no es estadísticamente significativo y no podemos decir que fumar proteja contra nada. Así que miren los posibles resultados. O aumenta el riesgo si está por encima del 1, o protege si está por debajo del 1, o no es estadísticamente significativo si los intervalos de confianza cruzan el 1. Espero que esto sea claro. Esa es la interpretación del riesgo relativo, o hazard ratio se interpretan igual. Gracias, doctor. Tenemos la siguiente pregunta. El doctor Patricio Chicalza indica: ¿el patrón de oro identifica de manera inequívoca la presencia o ausencia de la enfermedad? Sí, doctor Patricio, esa es la definición del patrón de oro. Es una prueba que nos identifica sin lugar a dudas si hay o no la enfermedad. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los pasos para la resolución de los problemas clínicos? De los problemas, perdón, es que no oí la pregunta completa. ¿Cuáles son los pasos para la resolución de los problemas clínicos en la atención primaria? Básicamente lo que hay que hacer es tener en cuenta cuál es la historia del paciente, cuál es la enfermedad actual, cuáles son las preferencias del paciente, tres cosas que habíamos mencionado antes, y la última, que es muy importante, es cuál es la evidencia en relación con el tratamiento que vamos a aplicar. Para saber la evidencia, tenemos que haber evaluado la literatura en relación con el estudio del medicamento. Supongamos que queremos utilizar no sé, un anticoagulante oral. Tenemos que saber cuál es la enfermedad del paciente de base. El paciente tiene una fibrilación auricular. Tenemos que saber cuáles son las condiciones actuales. El paciente tiene insuficiencia renal moderada y eso ya nos da un panorama del paciente. Luego queremos saber si el paciente está en plan de que se le haga tratamiento. El paciente quiere que se le haga tratamiento. Y luego miramos cuál es la evidencia. Le vamos a dar un anticoagulante oral. Tenemos que mirar cuál es la probabilidad, cuál es la calidad del estudio que soporta el tratamiento que vamos a aplicar. Así que, para hacerlo breve, de nuevo, siempre la historia del paciente, la enfermedad actual, las preferencias del paciente y la evidencia de lo que vamos a aplicar. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo trasladar el conocimiento a la práctica y convertirlo en acciones efectivas sobre la toma de decisiones en la atención primaria? Básicamente lo que necesitamos saber es cuál es la calidad de lo que estamos intentando utilizar, y viene un concepto nuevo ahora que es la relación entre el costo o riesgo de la intervención y el beneficio. Entonces necesitamos saber si es buena la calidad de la información y necesitamos saber cuáles son los riesgos y cuáles son los costos. Por eso es tan importante saber de economía clínica, saber tomar esas decisiones y saber interpretar los estudios de costo-efectividad, costo-beneficio y costo-utilidad. La forma de trasladar el conocimiento a la práctica clínica es tener en cuenta todos los aspectos que hemos mencionado y la relación entre costo por un lado y riesgo y beneficio por el otro lado. Creo que se nos está acabando el tiempo. ¿Hay más preguntas? Tenemos la última pregunta, doctor.
De parte del doctor Sergio Moreno indica cuál es la diferencia entre una prueba de alta sensibilidad y de una prueba de alto valor predictivo positivo. Doctor Moreno, realmente no hablamos de pruebas de alto valor predictivo positivo porque las pruebas no tienen valores predictivos positivos. Los valores predictivos dependen de los pacientes. Sensibilidad y especificidad son características de una prueba. Podemos hablar de una prueba con alta sensibilidad o de una prueba con alta especificidad. Cuando hablamos de valor predictivo es al aplicar la prueba a nuestro paciente en las condiciones de nuestro paciente, resulta un alto valor predictivo o un bajo valor predictivo. Pongo un ejemplo. Si tenemos una prueba con alta especificidad, por ejemplo, el ELISA para VIH es una prueba que tiene una muy alta especificidad, es una prueba con 99.99% de especificidad. Esa es una prueba con alta especificidad. Tenemos un paciente que tiene una probabilidad de tener infección por VIH de, digamos, 30%. Un hombre que tiene conductas sexuales inapropiadas, digamos, es promiscuo y no usa protección, luego tiene probabilidad de estar infectado, pero no tiene ninguna otra cosa que nos haga pensar que tiene infección por VIH. Tiene una probabilidad baja pero existente de tener infección. Si le hacemos la prueba a esta persona y la prueba sale negativa, la prueba negativa no siempre implica que no hay la enfermedad. Es ahí cuando se calcula el valor predictivo. Pero el valor predictivo depende de la probabilidad preexamen de la persona. Si la persona tenía una baja probabilidad preexamen, el valor predictivo va a ser bajo. Si la persona tenía una probabilidad preexamen alta, el valor predictivo probablemente va a ser alto. Así que sensibilidad y especificidad son características de las pruebas, probabilidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo son la aplicación de la prueba al paciente teniendo en cuenta las condiciones del paciente. Agradecemos mucho, doctor, por todas las respuestas. De todas maneras, tenemos más preguntas, las mismas que serán respondidas vía correo electrónico. Agradecemos mucho su charla y próximamente nos encontraremos en el tercer webinar en nuestro programa de Educación Continua, Medicina Basada en Evidencia. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a la audiencia. Bueno, muchas gracias y buena noche. Buenas noches.